Bienvenidos a Cosas que Suceden. Hoy vamos a conocer una nueva alternativa de alimentarnos. Para ello vamos a hablar con María Belén Pérez Agar, licenciada en Nutrición Naturista. Hola Belén, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muchas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Hola Chan, gracias a ustedes por la invitación, el interés y bueno, por haber venido hasta acá. Belén, ¿qué es la alimentación natural o naturista? Yo siempre para explicarla o definirla empiezo a hablar de lo que es el naturismo, ¿no? ¿Por qué? Porque la alimentación naturista es una rama de lo que es el naturismo. Es como si nosotros dijéramos, tenemos un árbol con distintas ramas que forman parte de lo que es el naturismo. Bueno, la alimentación es una parte. En sí, el naturismo es un estilo de vida, es una forma de llevar a cabo nuestra vida, y que lo que a mí siempre me encantó es que tiene en cuenta a la persona de forma integral. Es mucho más global, mucho más que tiene en cuenta diferentes aristas de la persona. No solo tiene en cuenta la parte física o corpórea, sino también la parte de mente, emociones, espíritu y demás. Por eso es que cuando hablamos de naturismo, lo que sería la alimentación naturista, incluye muchos puntos para lograr el bienestar integral en la persona. Yo siempre lo comparo por ahí con la visión más occidentalizada o ortodoxa que tenemos, que cuando hay a veces algún desequilibrio o algún síntoma o algún problema en la persona, a veces nuestra mirada ortodoxa y la formación que yo tuve inicial en la universidad es por ahí trabajar con ese síntoma para taparlo. En cambio, el naturismo lo que hace es ir a la raíz, a la causa del problema para tratar de sacarlo de raíz. Y muchas veces las causas de esos problemas son muchos factores. Por eso es que el naturismo contempla muchas cosas que hacen al bienestar. Por decirte, contempla cómo es el descanso de la persona, si hace una actividad física, si suele tener contacto o andar al aire libre, o si está en un lugar cerrado con el aire viciado, si tiene exposición al sol o no ve la luz del día en todo el día, y obviamente la alimentación, que es un pilar esencial, pero yo siempre les digo que de muy poco serviría llevar a cabo una alimentación naturista si vivo estresado, con mis niveles de cortisol y adrenalina, que son las hormonas del estrés súper altos, si soy negativa, si tengo insomnio, si no estoy sedentaria todo el día. O sea, es una visión mucho más general. Y eso es lo que a mí me enamoró y por eso decidí ir por ese camino. ¿Cuáles serían los alimentos, si podés nombrar algunos, de los que deberíamos comer si queremos implementar esto? Cuando hablamos de alimentación naturista, hablamos de todos los alimentos reales. Y cuando digo alimentos reales, es bien lo contrario a lo que es un alimento ultraprocesado. El alimento real es el que fue creado obviamente por la naturaleza, se dice que es cocinado por el sol, ¿no? Y se acerca a lo que es una alimentación basada en plantas. O sea, con esto no quiero decir que nosotros nos hagamos vegetarianos o veganos, porque siempre digo que eso ya incluye cuestiones éticas de la persona o religiosas, pero sí tenemos que aumentar los alimentos que vienen de la naturaleza y que muchos de ellos son de origen vegetal. La base es verduras, frutas, agua, esa es la base. Y de ahí podemos ir agregando legumbres, cereales integrales, semillas, frutos secos. Obviamente si comemos productos de origen animal están lo que son huevos de campo, pescado y no de criadero, de piscicultura, pollo de campo. Es volver más a una alimentación como quizás tenían nuestros abuelos, alimentos reales. Lo contrario, como te decía, lo ultraprocesado, que es aquello que por ahí de origen fue natural, pero ese producto lo tomó la industria y a través de toda la cadena de industrialización le va agregando distintos aditivos químicos que tienen un fin no nutricional, sino un fin de mejorar digamos, el sabor, la textura, el color, la conservación del alimento. Pero esos químicos no son nutrientes para el cuerpo no los reconoce como nutrientes. Entonces el cuerpo tiene que tiene que gastar un montón de energía extra para eliminar del cuerpo esas sustancias que terminan siendo sustancias tóxicas.
O sea que hay colegas, por ejemplo, tus colegas que por ahí recomiendan otro tipo de dietas, más, entre comillas o no, equilibradas, que por ahí te dicen, sí, un poco de carne de vacuna, un poco de fruta. En tu caso, en tu teoría, nada de eso, digamos, no existe una alimentación equilibrada. Yo no podría, por ejemplo, comer carne de vacuna, como te decía, pollo, más todo lo que vos me recomendás. Sí, de hecho yo a mis pacientes, yo no soy vegetariana, y a mis pacientes les indico, pero dentro de una proporción y de un equilibrio dependiendo de los objetivos de la persona, de las características de la persona. Ahora, si voy a incluir carnes, todo va dependiendo del objetivo, ¿eh? Si estamos buscando más una depuración porque estamos trabajando una patología de base que es muy compleja, como son las enfermedades autoinmunes, quizás no en un primer momento y después sí, pero sí ahí vamos a ir a la calidad de la carne. No es lo mismo un pollo, la carne de un pollo que fue alimentado con alimento balanceado, rico en sustancias químicas, ¿no?, que pasan a la carne, que si yo lo como van a pasar a mi cuerpo y a mis células, que un pollo que fue criado de manera extensiva como lo criaban antes. La carne es totalmente distinta y la calidad es totalmente distinta. Entonces yo, si vos me decís, mira, Belén, yo quiero comer carne, te voy a indicar eso. O sea, que trates de comprar filet, pescados de mar, digamos, y no de piscicultura. A ver, llega un compromiso de la persona a la hora de comprar el alimento, tratar de averiguar de dónde vino ese alimento, ¿no? Por decirte, hoy en día el salmón que se consigue acá son todos de criadero. ¿Y qué pasó? Que como ese salmón fue alimentado con alimento balanceado, lo bueno del salmón, que era ser rico en omega 3, que es un ácido graso antiinflamatorio, como es alimentado ese pescado con alimento balanceado, termina siendo rico en omega 6, que es proinflamatorio. Entonces, el beneficio que yo quería lograr en vos con el pescado, con ese de criadero no lo logro. Entonces, tenemos que tratar de conseguir una carne de buena calidad. Si mañana viene un paciente que solamente consume carne de vacuna y pastas y quiere arrancar con vos mañana, de golpe el tratamiento ya se inicia mañana, o primero vos tenés que hacer un estudio de la persona, como hablábamos anteriormente, y después le vas dando la dieta necesaria? Sí, yo en primer consulta, hablando así de un paciente de manera individualizada, siempre hago una anamnesis. Y esa anamnesis o ese cuestionario en primer consulta incluye una evaluación bioquímica del paciente, esto es un análisis de sangre bastante completo, o sea, bastante exhaustivo para buscar distintos parámetros. Obviamente voy a hablar mucho de cómo es hoy su parte alimentaria para ver de qué partimos, cuál es su objetivo y en base a eso ir armando un proceso, porque en realidad va a ser imposible, si ese paciente come solo carnes y pastas, que pueda llevar mañana una alimentación naturista completa. Yo siempre digo que prefiero ir con pequeños cambios, como si fuera subiendo una escalerita, porque si yo pretendo que ese paciente está en el escalón 1 y llegue al 20, obviamente que nos vamos a frustrar, sobre todo él, vamos a poner objetivos muy altos que son inalcanzables. Después evaluamos también la parte clínica para ver si ese paciente muchas veces viene porque quiere cambiar su alimentación. Pero al ver su parte clínica vemos que sufre de un montón de síntomas digestivos que no me los había dicho. Pero a medida que va pasando la consulta vemos que sufre o de constipación o de acidez o de reflujo, que también está bueno saberlo a la hora de planificar la alimentación. Y después la parte de antropometría, que hace referencia al estudio de la parte física del cuerpo en lo que tiene que ver con medidas, pesos, sobre todo evaluar cuál es su composición corporal. O sea que se hace toda una evaluación de esos 4 ejes y en base al resultado de esa evaluación empezamos con el tratamiento. Se está instalando de a poco el frío. ¿Hay alimentos esenciales para esta época del año? Yo siempre recomiendo tratar de conseguir alimentos, como la alimentación naturista busca justamente una alimentación bastante variada, porque como te digo, son frutas, verduras, semillas, frutos secos, cereales integrales, legumbres, pescados, huevos. Tratar en lo que es verduras y frutas de elegir lo que son alimentos de estación y de la zona. ¿Por qué? Porque la naturaleza pone en cada zona
y en cada estación los alimentos que nosotros necesitamos como humanos en ese momento. Hasta en eso es tan sabio la naturaleza. Yo siempre digo, ¿por qué abundan los cítricos en invierno y en verano quizás tenemos más los frutos ricos en agua como la sandía o el melón? Bueno, en verano nos deshidratamos mucho más por el calor, voy a requerir esos alimentos, y en invierno vienen ahora todas las pestes gripales, respiratorias y demás, entonces voy a requerir una mayor cantidad, por ejemplo, de vitamina C. Eso en rasgos generales, pero para que se entienda. Sí que sean de la zona, no es lo mismo las frutas y verduras que podemos encontrar acá que en el norte o en el sur, y de estación. Y además por una cuestión económica también, son las más económicas. Tocaste el tema económico. ¿Alimentarse de esta manera es muy costoso? No, eso es un mito. ¿Y por qué digo que es un mito? Porque, a ver, sí, las verduras, las frutas han aumentado como todo, estamos en una situación económica del país muy compleja, pero en realidad, ¿cuánto sale todos los productos ultraprocesados? ¿Cuánto sale un paquete de galletitas dulces? ¿Cuánto sale un paquete de chisitos? ¿Cuánto sale una gaseosa? ¿Cuánto sale? Y además de cuánto sale, ¿qué me está dando eso a nivel nutricional? Primero, nada, porque yo siempre digo, son alimentos muertos en el sentido que están totalmente desnaturalizados y desvitalizados, prácticamente no me da ningún micronutriente. Micronutrientes son vitaminas y minerales. Prácticamente no me dan ninguno, y encima me traen un montón de problemas físicos a lo largo del tiempo cuando yo los consumo de manera cotidiana. Entonces estoy gastando plata en un alimento que no solo no me nutre, sino que me va a enfermar. Entonces, no, si pongo en la balanza, prefiero gastar lo mismo, no digo que sea más barato, pero sí lo mismo, en alimentos que me nutran y que me ayuden a estar saludable. No, es un mito. Yo siempre digo, hagamos una canasta de productos ultraprocesados, como digo, gaseosas, mermeladas, galletitas, dulces y demás, golosinas, ni que hablar, y con ese dinero vamos a la verdulería y compro. Porque también lo naturista es, en gran parte, elaboración casera en casa. Si yo quiero comprar ya las hamburguesitas listas o la vianda, eso es otra cosa. Ahora, yo me compro 1 kilo de lentejas, me compro 1 kilo de arroz yamaní, ¿para cuántas comidas tengo ahí? Por ejemplo, ¿no? Entonces, no, yo creo que es más un mito y más la resistencia de la gente, que muchas veces pone eso como excusa, hasta a veces inconsciente, porque bueno, es un carburante llevar este estilo de vida muchas veces. ¿El desayuno es la comida más importante del día? Hablando de mito, porque también se dice eso. No, a ver, no es, siempre se dijo esto de desayunar como un rey, ¿no? Y a medida que va pasando el día ir disminuyendo. Yo no estoy de acuerdo con eso porque en el naturismo se trabaja mucho y se ha ido estudiando mucho el tema de la cronobiología, que son los distintos ciclos biológicos que se repiten en el cuerpo todos los días a distintos horarios. Y hay uno que es el ciclo biológico de la desintoxicación, que se da entre las 4 de la mañana hasta las 12 del mediodía, que es el de desintoxicación. Es cuando mis órganos emuntorios, se llaman los que se encargan de desintoxicar, que son los riñones, el hígado y el intestino principalmente, depuran todo nuestro organismo de las toxinas diarias que las incorporamos de distintas maneras. Entonces, si yo le doy al cuerpo un desayuno muy pesado a nivel digestivo, con muchos nutrientes a nivel digestivo, esos órganos, en vez de dedicarse a digerir, a desintoxicar el organismo, dejan de desintoxicar para empezar a digerir. Eso por un lado, y también se está hablando mucho de esto del ayuno intermitente, que es tratar de retrasar el desayuno lo más posible y tratar de pasar mayor cantidad de horas sin comer entre la cena hasta la primera comida del día, por un montón de beneficios metabólicos que se ha demostrado que generan el cuerpo. Esto es nuevito, sacado del horno hace nada, este último año, y hay mucho para estudiar en el tema, pero muchos lo aplican, esto es muy individual, pero muchos lo aplican y andan bárbaro. Así que
no estoy de acuerdo con que sea, ya te digo, eso se adapta a cada persona, pero no es tan así. Bien, ¿y tenés alguna opinión formada con respecto a los suplementos dietarios? Sí, en realidad dentro de lo que es la alimentación naturista muchos no se manejan, porque a ver, es lo que vos decís, es un suplemento o un complemento de mi alimentación. Si mi alimentación es completa, es suficiente, es balanceada, no debería necesitar ningún suplemento adicional. Porque muchas veces también está pasando con esto del whey protein o gente que entrena demasiado, que quiere aumentar las proteínas, que se focalizan mucho en los suplementos, pero no ven primero la base de su alimentación. Son muy pocos los casos de deportistas que van a requerir sí o sí, aunque lleven una alimentación balanceada, suplementarse. Pero generalmente si mi alimentación es completa y es bien equilibrada y cumplo con los horarios de las comidas y demás y soy ordenada, no debería necesitar ningún suplemento extra para poder estar bien. Sí, te hago dos aclaraciones de dos suplementos que yo muchas veces doy, que son la vitamina D. La vitamina D es la que nosotros formamos a través de la exposición solar. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos acá muchos meses de frío, que estamos muy abrigados, y si nos exponemos al sol es mínimo, y esa exposición a veces es tan insuficiente que no llegamos a tener los niveles de vitamina D suficientes. Entonces ahí sí no queda otra que suplementar, porque si yo pongo en la balanza prefiero suplementar antes de estar en carencia o en deficiencia. Y en la mayoría de los pacientes que evaluamos la vitamina D en nosotros está siempre baja, porque no nos exponemos y si nos exponemos con protector solar que tampoco nos permite generar la vitamina D. Y el otro que es en veganos o en vegetarianos o en personas que tienen una alimentación basada en plantas es la famosa B12, que se está hablando mucho ahora entre esa población. Dentro de lo que son los alimentos, la B12 se encuentra solo en los alimentos de origen animal. Entonces, si yo tengo una baja ingesta, yo no soy vegetariana, por ejemplo, pero muchas veces he requerido de tomar suplementos de B12 porque la cantidad de carne o de huevos que yo no consumo lácteos a diario tampoco, no llega a cubrir la B12. Entonces sí o sí hay que suplementar. Personas mayores de 50 años casi todas tienen que estar suplementadas con B12 aunque no sean veganos ni vegetarianos, o personas que toman antiácidos, porque para absorber la B12 necesitamos de la acidez del estómago, entonces si toman antiácidos durante mucho tiempo pueden tener déficit de B12 y ahí sí hay que suplementar. Pero en general, si uno tiene una buena alimentación, no deberíamos necesitar de un complemento o un suplemento, ¿no? En esta cuarentena la gente está comiendo mucho más. ¿Por qué es? ¿Porque hay un hambre real o la ansiedad genera que comamos más porque sí? Yo creo que no es un hambre real, primero porque nosotros estamos acostumbrados a comer muchas veces en el día y muchas veces comemos mucho más de lo que el cuerpo requiere para sobrevivir y para hacer las actividades cotidianas. Pero sí, cuando evaluamos la alimentación, nosotros somos seres humanos que tenemos, como decíamos, una parte física, una parte mental y emocional, y vivimos dentro de un medio ambiente, un ecosistema. Entonces, en este momento particular de cuarentena, nuestro medio ambiente, nuestro ecosistema cambió abruptamente, sin saberlo, sin preverlo, y obviamente que eso afecta a nuestra parte emocional. Y si afecta a nuestra parte emocional, directamente va a aumentar nuestros niveles de ansiedad, nuestros niveles de estrés, que están relacionados con el tema de la compulsión de alimentos y la ingesta de determinados alimentos, porque muchas veces el cuerpo los usa como tranquilizadores. Personas que por ahí, ante momentos de angustia, tienen voracidad por determinados alimentos o se les cierra el estómago, ante momentos de estrés, y bueno, esta cuarentena está generando eso, entonces indefectiblemente ha llevado a un mayor consumo de alimentos, por aburrimiento, por estar encerrados, sí. Y Belén, ¿cuándo descubriste que querías ser nutricionista? De re chica.
De muy chiquita siempre supe que quería. Yo recuerdo cuando era adolescente que mis padres compraban diferentes revistas. En ese momento no teníamos acceso a internet como ahora, entonces compraban revistas de salud y yo siempre hojeaba y me iba a la parte de alimentación, de nutrición, siempre me interesó. Y siempre hacia la rama del naturismo. Cuando yo, de hecho me acuerdo que siendo adolescente fui vegetariana, muchos, 4 o 5 años de corrido, tenía una carpetita, esas negras grandes, con folios y adentro de folios tenía recetas naturistas. Y bueno, cuando egresé el primer año me fui a Bahía porque en ese momento no estaba nuestra carrera en Bahía. Y no me quería ir muy lejos, tenía que irme a Buenos Aires o a Mar del Plata y yo no me animaba. Entonces mi hermano que estaba en Bahía, yo me fui con él y estudié el primer año un instructorado de gimnasia aeróbica. A mí siempre me interesó esto del bienestar de la persona. Yo entrenaba, me gustaba mucho y estudié eso. Y ahí sí ya me sentí preparada y al año siguiente me fui a estudiar. Siempre me gustó. Y el deporte está muy presente en vos, porque en tus redes sociales se ve que siempre eso es una rutina que te armaste vos, que alguien te la sugirió. No. Porque hay que aclarar que es fundamental, como dijiste vos anteriormente, alimentarse bien, pero a su vez también hacer deporte. Obvio. Va todo de la mano, como te decía, el tema del descanso, de tratar de entrenar si se puede al aire libre o estar, ahora estamos mucho más limitados, pero esto no es lo mismo si yo estoy encerrada todo el día acá con dióxido de carbono mucho más a que si yo salgo afuera y me oxigeno y los tejidos todos se oxigenan. Y el tema del entrenamiento es esencial porque nuestro cuerpo fue preparado y está preparado desde la época de las cavernas, digamos, para moverse. Y muchas de las enfermedades crónicas no transmisibles que se ven hoy en día, la primera causa de muerte de Argentina son las enfermedades cardiovasculares, están asociadas al mal estilo de vida que tenemos, entre ellos es estrés, mala alimentación, sedentarismo y otras más, pero bueno, en general es eso. El estrés incluye un montón de cuestiones emocionales, de cuestiones de mal dormir. Entonces sí, el ejercicio es esencial. Cuando yo me ejercito aumento la masa muscular, disminuyo tejido adiposo. A nivel bioquímico, lo que es colesterol, triglicéridos, glucemia, se corrige muchísimo. A nivel emocional, yo tengo muchos pacientes que eran sedentarios y me dicen, Belén, desde que entreno mi energía es otra. Mi optimismo, te cambia las emociones porque liberamos endorfinas. Entonces, si yo realmente quiero mejorar mi calidad de vida, en algún momento le voy a tener que dar lugar al entrenamiento. Sí, es importante. Bueno, Belén, ha sido muy clara, pero muy clara. Te voy a agradecer nuevamente por el tiempo, por el espacio, por habernos recibido, así que muchísimas, pero muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, ya te digo, por la invitación, por haber venido hasta acá, por interesarse. Yo hoy te comentaba que me encanta esto de comunicar, de dar a conocer, que la gente lo escuche, que vaya ahí generando cierta conciencia. Así que gracias por el espacio. Bueno.